ingenierías, entre arquitecturas. Está muy presente dos líneas muy particulares. Una que es una defensa de tu propia voz, diciendo a mí me van a dejar hablar y se chingan con mi punto de vista, ¿no? Eso es algo, a lo mejor no muy consciente de tu parte, pero es que es algo que nos viene de familia, ¿no? ¡No me interrumpas! Pero más allá de eso, hay una búsqueda constante del otro, de no sé dónde está ese otro, pero quiero saber en dónde está ese otro. O sea, hay como una renuncia de decir, jamás voy a llegar a entender al otro. No voy a saber exactamente qué es ese otro, pero siempre lo estoy buscando, me parece. No sé si le estoy escupiendo muy fuera de la basinica. Pues sí, porque el otro en realidad, si lo vemos con lupa o a detalle, pues siempre será un enigma, ¿no? Y siempre presentará una serie de informaciones o información adicional que no se completa con aquello que inicialmente ves y puedes lograr, ¿no? Siempre hay algo más que lo niega. Claro. Y aquello que lo niega es en realidad, no diría yo su esencia, porque no quiero ser esencialista en este sentido de pensar que sí se puede encontrar una verdadera esencia. Ajá. Pero al menos sí le completa un ser, un posible ser. Claro. ¿No? Del que incluso él, ese otro que ya es un enigma, no está del todo consciente. Este otro no está del todo consciente, ¿no? Pero quizás en la comunicación pueda hacerse en esos lugares de error, en donde puedes al menos compartir una perplejidad acerca de lo otro, de aquello que el otro no sabe qué es, que quizás intuya qué es, lo que tú intuyes de él y claro, y además incluso el descubrir el otro adentro de uno mismo, ¿no? Revistes ese otro incluso en tu vida diaria. Y me parece que en este no tocar realmente no es un tema. Dentro de tu obra no existe la otredad como tema, sino que es un tema que está recubriéndolo siempre. El maravillarme con lo más insignificante incluso, ¿no? Ajá. Aquello que es despreciado de algún modo, que es colocado en las orillas de la cultura, en las periferias, pues son los centros en realidad de la cultura. Y en ese sentido es mucho. La apuesta es compleja y es arriesgada en el sentido de que pues no vas a poderte comunicar con todo el mundo, porque normalmente, digamos, la literatura se hace de los problemas históricos, contundentes, ¿no? Radicales, ¿no? Y entonces ver el fracaso del Estado en La Mosca, en El vuelo de la mosca, se puede. Digo, muchos autores lo han hecho, pero es arriesgado porque implica descentrar la mirada, y para el pensamiento convencional, de subsistencia convencional o históricamente, digamos, más objetiva, pues no hace mucho sentido. Pues estás perdiendo mucho tiempo en decirnos la idea central. Claro. Pero bueno, es un problema. ¿Qué importa si el resultado o el viaje hacia ese resultado? Y yo siempre pienso que lo importante está en el viaje, en el transcurso hacia ese resultado. Porque cuando llegues le vas a encontrar el aserrín a la muñeca, que es una frase muy de escuela de escritores, eso, ¿no? Pero muy buena en el sentido que viene siendo lo mismo de encontrar los pelos al chicharrón. Pero es que los pelos al chicharrón es encontrarle lo que no querías y que de todos modos está. Y el aserrín en la muñeca es lo que no estás buscando. No estás buscando. O sea, tú crees que tiene órganos, crees que es un ser hermoso y vivo y tal, y a la hora de la hora pues es una muñeca y adentro nomás tiene el aserrín. Entonces, ¿para qué le rascas a la pielecita, no? Claro, ya. Pero bueno, más o menos por eso, porque igual dentro de ese acerrín pues hay pelos también del chicharrón. Lo que pasa es que tú eres más escritor últimamente, porque hace mucho tiempo que no haces obra gráfica. Sí, curioso que siempre he estado en la frontera, pero pues es parte del mismo mal, ¿no? Siento que esa intención que tienes tú de encontrar esa diversidad, la vi mucho en una obra que me llamó mucho la atención, que creo que la pusiste en el Centro Cultural Javier Villaurrutia. Hubo una cosa que se llamaba Galería Rearmable. Anda. Y entonces lo que pasaba ahí es que yo ponía unos paneles en uno de los pasillos de la Glorieta de Insurgentes. Exacto, una de las entradas, ¿no? Y invitaba a la gente, estaba este trabajo, debería volverlo a hacer. Y fíjate cómo hay una intención de los otros, ¿no? De que los otros entren y de decir, y a ver qué chingados con haces, ellos, ¿no? Y pelearme con ellos. Exacto. Porque la onda no es
buena ondista, Exacto, ¿sabes? sí, O sea, me como- queda claro. Porque luego iba gente y ponía cosas súper feas, güey. Así, las mujeres. Los hijos de su No, yo decía, todo se vale, pero no quiere decir que yo no vaya a intervenir sobre eso y no lo vaya a negar. Entonces, cuando encontraba estas cosas, yo iba y respondía, pero no respondía en los mismos términos, sino aceptando que ese discurso se tenía que quedar, pero que había una digresión o una cosa que lo negaba o que lo derivaba hacia otra cosa, ¿no? Claro. Y ponía frases de Marc Augé, por ejemplo, o de gente que estuviera hablando sobre la ciudad acerca de eso, negando ese tipo de no sé, de racismos Claro. o de xenofobia o de clasismo también, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, pues, porque muchos eran grafiteros o chavos darks. Es que yo estuve en la Glorieta de Insurgentes en un tiempo en el que era una especie de territorio liberado. Lo sigue siendo un poquito, pero ya lo gentrificaron más. Claro. Entonces yo tenía ese pasillo por el Villa Urrutia y que me habían dado chance porque el buen Ubaldo Comi, que le hay que siempre agradecerle esas derivaciones del tiempo en el que estuvo gestionando este espacio, pues me dio chance de hacerlo. La premisa era muy sencilla, es ¿qué pasa si pones un espacio vacío en la ciudad? Pues se llena de las improntas de la ciudad. Si lo pones en el piso, pues se llenará de pisadas. Si lo pones en un lugar de grafiteros, porque esa era la provocación. Y yo fui con los grafiteros y les decía, ¿no? De una que me gustó muchísimo, era una fotografía que tomabas ahí mismo en la Glorieta, sí. pero me parece que era el mismo lugar en donde tomabas 2 o 3 imágenes de lo que sucedía, y esa era una evidencia muy clara, uno de que el lugar no era exactamente de nosotros, y a la vez una evidencia de que nosotros, o esa persona que había pasado por ahí. Era muy raro lo que me pasaba en la Glorieta, porque es un lugar muy particular. Sí, es un no lugar, pero es un no lugar que a veces se convierte en lugar. Muy lugarizado. Dependiendo del tiempo, y entonces tenía que ver con el tiempo. Y sabes que se llamaba también Rearmable. Toda la serie de piezas que hice en esa época se llamaban Rearmable. Esa que me dices tenía que ver con el tiempo y mi estancia en el lugar. Y entonces percibí que en realidad había 2 tipos de glorieta insurgentes. Una de la gente que la utilizaba para quedarse, como yo, o como otras personas, como los emos, o como los barrenderos. En ese tiempo había también limpiabotas. Hice algunas entrevistas que están en el video, ahí 2 o 3 entrevistas. Se juntaron ahora los punk y que los emos y que los góticos y que, bueno, y para acá de este lado, las lesbianas, los gay, los que no son gay andan con los gays, bueno, eso es una revoltura. Y yo veía pasar esa gente y decía, este güey no tiene ni idea de cómo yo ya estoy percibiendo el tiempo acá. Exacto. Y es un lugar particular, al menos Sí. a nivel humano, Claro. en escala 1 a 1, digamos, Claro. pues no te ven más que los que están convidados. Claro. Y los que pasan tan rápido que son como sombras o como fantasmas que no se enteraron nunca de que los que sí se quedaron. Y entonces lo que yo hacía en ese trabajo era empalmar las fotografías en una cámara fija, sencillamente, y ver tanto el güey que ya no aparecía como la constancia de que sí aparecía. Me acuerdo que justo en el momento en el que estaban haciendo remodelaciones ahí en el metro, tú estabas muy encabronado. Sí. Porque como que estaba mucho a la idea de que el Centro Cultural Javier Villarrutia iba a desaparecer. El Villarrutia había sido un lugar que había estado abandonado y que ni siquiera tenía Se le ve el registrada abandono. De hecho, se ve el abandono cuando lo comparas con el nuevo centro Pilares que hicieron ahí enfrente, que está como que muy armado. Pues finalmente es el proyecto de la administración entrante. Y le metieron lana ahora al Villarrutia. Sí. Qué bueno que sale el tema, porque ojalá no vayan a ser de nuevo pequeños elefantes, ahora elefantitos blancos, Claro. abandonados. Claro. Quizás no, creo que depende también de los usuarios. Era gente, y eso es lo que me gustaba trabajar ahí, que era gente que no había podido de ninguna manera optar, digamos, por las autonomías, y aquí es que es un término que me encanta, pero por eso le llamo la autonomía que te permite hasta cierto punto el arte, según muchas condiciones específicas, desde tu condición social hasta económica, también tus digamos, tus capacidades dotes, de negociación, ¿no? Exactamente, Sí. capacidades de negociación, iba a decir. Era una pequeña comunidad muy bonita, hasta cierto punto autónoma, y lo que le daba su carácter de autonomía, y ahí se me cuela el anarquismo que
yo en algunas condiciones puede resultar a veces ingenuo, porque se hacía una comunidad que incluso no necesitaba una directriz demasiado fuerte. Entonces lo que le criticaban al director era que pues no controlaba muy bien lo que pasaba ahí. Yo decía, qué bueno que no lo controle, porque de todos modos el lugar está operando. Entonces, tenía que ¿para ver qué eso? lo quieren racionalizar? Para contabilizarlo, Claro. para ponerle numeritos, para que sí funcione, para sus estadísticas. Estos pensamientos de autonomía, a la hora de nivelarlas con las necesidades de un Estado, ya no funcionan tanto, porque pues sí tienes que regirlo de algún modo, y tienes que administrarlo, y tienes que conseguir los recursos, y encontrar cómo le haces. Y lo mismo que con una entidad estatal, que como con una entidad artística o con un individuo artístico, que tiene que buscar las becas, de dónde voy a hacer estos proyectos si no me los financian de algún modo, y pues ya vas negociando un poco con tus pruritos de ensoñación, ¿no? Porque Nunca he sabido qué significa la palabra prurito. Siempre he creído que es una enfermedad. podrían ser como tus ronchas de ensoñación. Pero bueno, en términos del lugar, creo que sí sigue operando más o menos en esas condiciones. Ya no lo sé porque hace mucho que ya no estoy cercano. Yo recuerdo que era súper amigo, por ejemplo, de la señora que hacía el aseo, era la onda. Hasta la señora que hacía el aseo era súper chida y platicábamos de mil cosas. Es decir, había un lugar que en una sociedad tan polarizada como la mexicana, tan estratificada, estúpidamente estratificada, porque la condición, lo que nos diferencia de los otros, a veces es una es una cosa que dices, no mames, güey, esto es lo que piensas que nos hace diferentes. Eso no es nada, idea así de bruta, en bruto, de lo que podríamos, estás renunciando al oro molido que podría ser una relación que fructifique, ¿no? En ese no lugar era posible, o no lugar, sí. No lugar lugarizable. Era posible establecer más o menos esas relaciones y la cosa más o menos evolucionaba con sus propios tiempos y de manera rizomática, de manera un poco barroca, diría yo, muy en un sentido latinoamericano. Ajá. Pero pues esa es más nuestra naturaleza que lléname la formita. Tienes que mandar 3 fotos en tu taller, en lo que estás dando el taller. Si no hay nadie, dale a un alumno, pero si estás hablando... Yo creo que eso es lo que generó el problema de la línea 12, dicho sea de paso, ¿eh? Precisamente esa, aquí, hay que entregar, ya, mañana, esto, así, tú, entrega. Y esa irracionalidad de lógicas administrativas que al final es, todos trabajen para que yo me ponga la medallita y sea yo el gran gobierno. Y esa misma lógica es la que ha ido orillando un montón de malos proyectos, que no es el único, que se han venido sucediendo uno tras el otro, porque creo que la idea del metro no es precisamente la mejor idea para transportar a una comunidad tan dinámica como la de nosotros, ¿no? Dinámica quiero decir que hoy son 2 y mañana son 15, ¿no? Entonces esa lógica como que no permite transformarse en la medida en la que el medio de transporte lo tienes abajo, como lo creces, ¿no? Ahora, creo que son 2 procesos históricos distintos de gentrificación, aunque ambos son de gentrificación. La línea esta de la glorieta insurgente, que es la línea 1, esta es la línea 1, sí. Y esta última o penúltima, no sé si ya es la última. Creo que es la última, la 12, ¿no? Sí. Porque son épocas históricas distintas. Que eso es un poco la lógica de esa glorieta. Todavía tiene estas cosas que sí te presumen la ciudad, pero te la presumen todavía como si fueran pasajes comerciales en los que puedes tú muy bien seguir disfrutando de una cosa que ni siquiera se llamaba de tiempo libre, sino que pues de la vida no productiva, digamos. Claro. Que siempre fue para ciertas clases y para ciertas lógicas. Que además estaba muy claramente establecida en la zona rosa, ¿no? Ya desde hace un buen rato, la lógica de ese tiempo libre, por decirle de alguna forma, estaba ahí. Era el lugar en donde llegabas y hacías ocio, en donde platicabas, en donde echabas a volar una idea y la discutías con otros más, o simplemente te sentabas en un sitio para ver a la gente pasar, pero era una lógica distinta de lo que ahora significa, hay un espacio libre, ponle localitos
ponle banquitas para que la gente consuma algo. Sí, porque eso es lo que no me gustaba de la renovación de la Glorieta de Insurgentes, cuando estaba ese proyecto y que salió el Villa Urrutia, decían, Claro. esto lo van a gentrificar y van a poner placitas y van a poner más o menos como pasó, pero no pasó del todo. Medio y no. Ajá. Sí, no pasó del todo. Y entonces te encuentras negocios no de cadena, más de particulares, Sí. que subsistieron. El café internet y las peluqueras son la onda ahí, porque te cortan. Yo ahora me voy a cortar mis greñas ahí porque me sale mucho más barato. Con los estudiantes digo, pues de todos modos el corte es más o menos igual que lo que me pueden hacer. Nunca me ha importado mucho mis pelos, la verdad. No, Respeto que es mi ya hermano. me chingué, Es ya. mi hermano y entonces por eso lo respeto. Bueno, Y es pero mayor, él es el mayor, ¿eh? no es cierto, pero no se ve, Él es ¿verdad? el mayor. Me veo más joven yo. Bueno, yo tengo más canas, pero es que él se las corta. Ahí se le Bueno, me las cortan ahí en la glorieta. Me las Glorieta tiñen ahí. Ah, sí, me las tiñen. Bueno, Lo que se estaba trata es de Corona del chingar. Rosal todavía en la anterior, la glorieta de Insurgentes, antes de que la remodelaran, estaba el busto de Corona del Rosal, justamente, ¿no? Caramba. Y estaba ahí, nadie lo tocaba. Yo tenía una alumna que hacíamos intervenciones en el espacio y que le embarró pintura y eso. Bueno, pero me acordaba justamente hablando un poco de lo mismo, que en la línea 12 estaba Sí, una sí. fuente. La una fuente, sí, del Liverpool. Esa Claro. lógica, Claro. porque era una lógica de una ciudad que todavía te permitía echar desmadre, porque todavía eran emplazamientos que Claro. estaban hechos un poco para ese disfrute. Para la gente, claro. ¿Y qué pusieron en esa esquina? Justamente el Liverpool. Claro. El único lugar en donde te puedes sentar es en una de las esquinitas que no están hechas Sí. para eso. Sí, sí, Entonces sí. la gente se sienta ahí o a vender cigarros sueltos Es verdad. o a fumar Sí, y sí, está sí. lleno de colillas porque ni siquiera te ponen un basurero. Es decir, Claro. no tienen absolutamente nada de una necesidad Sí. real. Es decir, la necesidad de La ven, quedarse pero dicen está quítalo, ¿no? restringida. Hacen uso de esa arquitectura hostil en donde dicen, híjole, si aquí ponemos un lugar libre, como lo teníamos antes, con una bardita amplia para que la gente se siente, se me van a sentar, ponle picos. Efectivamente ahí había una fuente medio fea, pero la fuente en sí misma, pero el espacio era maravilloso porque abría mucho más Sí. Era un lugar de descanso. lugar. Imagínate lo que hubiera sido haber incorporado esa plaza o esa zona. Pon tú, no es público, pero sí, en lugar de haber incorporado el Krispy Kreme o la entradita desde el metro a Liverpool, haberle metido a una lógica de emplazamiento que eventualmente te metiera a Liverpool, pero que hiciera urbanísticamente un lugar mucho más Sí, rico. es decir, tampoco es que puedas aspirar a que si mantienes los lugares bonitos y todo, eso se va a sustraer a una cosa más grande que es digamos como las constantes de un sistema productivo que absorbe a sus ciudadanos. Lo que hablamos de lo de la novela de Abandola Cilicia estaba creado en función, mucho me preocupé por las zonas arquitectónicas como la de Tlatelolco y otras zonas. Lo especificas ahí muy claro. Y lógicas de Le Corbusier. Le Corbusier aparece incluso en algún momento mencionado el güey ahí. Cierto. Porque son estas lógicas de te invitamos a formar una nueva comunidad y luego todos los servicios se encarecen, todo está mal apoyado. Fíjate que hablando un poco de la estación y de la lógica de la estación, la lógica circular de la estación Insurgentes, me llamó mucho la atención cuando por casualidad descubro en el currículum de este arquitecto, Gerardo Barrón, que había pertenecido seguramente a alguna compañía más grande, pero que él había sido el encargado de estos proyectos. Me encuentro esta estación Ermita. La lógica que tenía en su proyecto es que la estación Ermita iba a ser también circular, y más o menos con las mismas lógicas de la estación Insurgentes. Claro que esta tenía mucho más sentido porque aquí sí, en Ermita, es donde se hace, no sé si tú has tomado Ermita, pero es cuando transbordas de la línea 2 a la línea 12. Entonces ese paso es un pasillo gigantesco que te lleva a otra estación ubicada en otro lado, ya no sobre Calzada de Tlalpan. Estas lógicas están muy bien resueltas, al menos arquitectónicamente y funcionalmente, a partir del círculo, en donde hacías eso mismo, pero era como una glorieta circular, solo que la lógica de la glorieta circular, que estaba dentro de esta misma presencia, de esta lógica socioeconómica a la que estamos más acostumbrados en los 2000, era completamente cerrada, no era un pasillo. Quién sabe si tenía pensado tener algo de comercio alrededor, ¿no?
Lo que sí hay, donde sí veo que hay un cambio, regresando al tema de las dos estaciones, es que en la estación de la línea 12, por ejemplo, lo que se privilegia es la velocidad. Claro. Y lo que pasaba en la glorieta de Insurgentes es que había un juego entre velocidad y lentitud, y que la lentitud ahora vendría a ser un espacio de mayor resistencia, de mayor rebeldía o de mayor fisura, claro, frente a los sistemas de hipervelocidad que nos están todo el tiempo haciéndose productivos y consumir tal y consumir acá. Hubo una época de la zona rosa también en donde fue también un espacio medianamente liberado y había un hoyo funky al que entré yo una o dos veces en la mera glorieta, que tocaban puros grupos mexicanos. Yo era muy chavo y entonces me colaba porque no tenía todavía edad para entrar, ¿no? Es decir, sí es una zona bien interesante. Sí, la zona rosa todavía siempre ha mantenido una naturaleza rara, pero sí el metro, no sé si fue consciente, pero el metro sí la transformó, ¿no? Eso lo decía Cuevas en algún momento. Sí, totalmente. Porque ahí se hizo toda esa generación de las rupturas. Sí. Ahí más o menos se generaron... Decía que el metro lo había venido a darle al catre porque sí llegó a mucha gente fea, ¿no? No lo decía así, pero eventualmente a eso se estaba refiriendo. Sí, es un poco, ¿no? Esa era la onda, el cambio de la gente que disfrutó aquella zona rosa un poco chic, ¿no? Como decían, chic. Exacto. O como de elite, ¿no? Pero son sistemas de producción que no están adecuados ya para los nuevos sistemas de producción. Ese es el gran problema. Es decir, desde el París del siglo napoleónico, de Napoleón III, y de cómo se reestructuró el París de mediados del siglo XIX, hasta nuestras épocas, esa ha sido la lógica. Es una lógica evolutiva de las ciudades que marca, no es que esté mal o bien, pero que sí indica cómo se va jodiendo, digamos, todo el personal citadino. Claro. Y es la evolución del Estado. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Pues que el proletariado urbano, vámonos para afuera, vámonos a las periferias. Lógicamente el proletariado urbano ocuparía los centros, porque ahí es en donde está el grueso de la producción, y entonces los obreros pues necesitan vivir cerca de donde están su lugar de trabajo, ¿no? Claro. Cuando suben las rentas, por ejemplo en estos lugares en los que estamos, cuando suben las rentas, pues la gente ya no puede pagar esas rentas, ya lo que conocemos como fenómeno de gentrificación. Eso pasó desde siempre, ¿no? Sí. Ahora, que esas necesidades, tanto en el siglo XIX, en donde ninguno de nosotros está vivo, como ahora, generan contradicciones y hay que indicarlas, ¿no? Claro. Suscríbanse, comenten, compartan, denle like. Si le dan un like y nos vemos la próxima pelea, la próxima batalla y las próximas garnachas de Salientito, que pues si no les gustan, pues pónganlo igual para dormirse, porque de algo hay que dormirse, ¿no? ¿Qué más da? Poner esto y poner a Snoopy roncando, más o menos lo mismo. Come, por favor, come. Está chido comentar. ¿Por qué no come? Come. Él es suscriptor y no comenta. Hagan lo que quieran. No, hagan lo que yo les digo.